Bienvenidos a un nuevo video de Iglesia Geek. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestra sección sobre los apóstoles de Jesús. Y hoy estaremos hablando de uno de los más importantes, incluso conocido como el discípulo amado. ¿Sí? Estamos hablando del apóstol Juan. Hablaremos parte de su vida, parte de su obra y parte de su ministerio. Así que, sin más preámbulos, mi nombre es Leo y estás viendo Iglesia Geek. Número 1. Pescador, un oficio bien pagado. Juan era el hermano menor de Santiago el mayor e hijo de Zebedeo. Su madre podría ser Salomé y fue pescador de oficio en el mar de Galilea, como otros apóstoles. Ahora, esto no quiere decir que fuera pobre, que fuera clase media, que fuera una persona que no tuviera estudio, ya que este trabajo de pescador le permitió a 10 de los 12 discípulos estudiar la ley en la sinagoga de Cafarnaúm, una de las mejores para la época. En Marcos capítulo 1, verso 20, parece apuntar que Zebedeo era propietario de un negocio de pesca con sus hijos, puesto que con ellos habían personas asalariadas, jornaleros, que trabajarían para él. La palabra jornaleros nos indica una retribución a sueldo por su trabajo. Esto permite inferir que Zebedeo, padre de Juan y Jacobo, tenía un cierto desahogo económico, ya que era propietario de redes, y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 21, de algunas barcas, y también tenía jornaleros trabajando en sus negocios. Resulta creíble o factible que personas con el nivel socioeconómico de Zebedeo mantuvieran contactos comerciales con Jerusalén, con los romanos, e incluso tuvieran vínculos con los sacerdotes del templo. Y esto nos deja entender que el apóstol Juan no era cualquier pescador común de la época, sino el heredero de uno de los negocios más productivos de la época, obviamente junto con su hermano. Número 2. El más joven pero con carácter. Históricamente siempre se ha considerado al apóstol Juan como el discípulo más joven entre los 12. Existen 3 pasajes en los evangelios que hacen alusión a la institución de los 12 apóstoles. Y obviamente entre ellos se menciona a Juan. Eso lo vemos en el evangelio de Marcos capítulo 3 verso 17, en el evangelio de Mateo capítulo 10 verso 2 y en el evangelio de Lucas capítulo 6 verso 14. Pero en el evangelio de Marcos se hace una referencia particular, quizás debida al carácter de los hijos de Zebedeo. A diferencia de Simón, que luego sería llamado Pedro, el nombre de los hermanos Zebedeo se mantendría, pero sí había una calificación que algunos autores argumentaron posteriormente o relacionan anteriormente con el pasaje del libro de Lucas, en el que se hace referencia a la mala acogida en un pueblo samaritano. Recordemos que había hostilidad entre samaritanos y judíos y galileos. Incluso los samaritanos para los judíos eran considerados como separatistas. Jesús se dirigía a Jerusalén por el camino más directo, el cual pasaba por Samaria, en lugar de ir por los caminos más frecuentes, que eran por la costa occidental o la parte baja del río Jordán. Sin embargo, al buscar hospedaje, no fue recibido en Samaria. Entonces aquí sucede que los discípulos, en específico Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús, volviéndose, los reprendió y se fueron a otro pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 9 del libro de Lucas. Esta situación hizo que Jesús les pusiera el nombre de Boanerges, que traducido significan los hijos del trueno. Y muchos historiadores relacionan esto con el carácter e ímpetu de estos 2 discípulos. Número 3. El único apóstol que no murió por martirio. Aunque existe una teoría que Juan sufrió martirio, los textos bíblicos nos afirman que Juan sería el único de los 12 en ver la segunda venida de Jesucristo, e incluso Jesús lo menciona así en un pasaje muy famoso donde Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, el cual está escrito en el evangelio de Juan capítulo 21. A partir del verso 21 vemos cómo Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan y Jesús le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es decir, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que él no moriría, sino que él quería que se quedara hasta su segunda venida. Y eso lo vemos en el verso 22 y el verso 23 del capítulo 21 del Evangelio de Juan.
Y luego los diferentes textos que hacen referencia a la vida del apóstol Juan señalan que fue el último de los 12 en morir y no murió por martirio. Número 4. El exilio a la isla de Patmos. Existen muchas referencias sobre la vida de los discípulos que no se encuentran en el libro de los Hechos. Luego de que Jesús ascendiera a los cielos, hay un relato que sucedió en Éfeso que tiene que ver con el apóstol Juan, el cual fue arrojado a una caldera de aceite hirviendo. El procónsul quiso obligar a Juan a que renegara de Cristo y cesara de predicar, pero Juan en su momento repitió la respuesta que junto con Pedro le dieron al sumo sacerdote en similares situaciones: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esta frase la encontramos en el capítulo 5, verso 29 del libro de los Hechos. El procónsul consideró tal actitud como un acto de rebeldía contra el emperador, y para castigar al atrevido ordenó que fuera arrojado a una caldera de aceite hirviendo. Y así tal cual se hizo, pero Juan salió como un fuerte atleta, ungido y lleno de aceite, pero ni siquiera un cabello quemado. El procónsul, estupefacto ante tal prodigio, quiso dejarlo libre, pero no lo hizo por temor a ir en contra de las órdenes imperiales. Estos hechos ocurrirían durante el reinado del emperador Domiciano, el cual consideró que esto se debía a una especie de magia o sortilegio. Por lo tanto, condenó al apóstol a ser desterrado a la isla de Patmos. Número 5. El que se encargó de María, la madre de Jesús. Uno de los momentos clave de la crucifixión de Jesús, y que lo vemos en las películas, en las series y demás referencias, es cuando Jesús le dice a María: he aquí a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y a Juan le dice: he aquí a tu madre. Esta referencia deja lo muy presente que Jesús tenía en cuenta la ley. Incluso en ese momento que estaba siendo crucificado y por todo lo que estaba pasando, nos recuerda que la Biblia nos dice que cuidemos de las viudas. Ahora, Juan cumplió esto al pie de la letra, o por lo menos lo más que pudo, y tenemos referencias a esto en los libros apócrifos. Y se consideran apócrifos porque no están dentro del canon de la Biblia, en donde se indica que Juan cumplió incluso estando exiliado en la isla de Patmos con esta petición de Jesús. Tanto así que hoy en día podemos ir a esta isla y encontrar un monumento o una casa donde se dice que vivió María hasta sus últimos días, siendo cuidada por Juan. Número 6. Uno de los más cercanos a Jesús. Podríamos decir que Jesús tenía 4 discípulos cercanos, los cuales él consideraba como amigos o incluso como hermanos, los cuales eran los hermanos Andrés y Simón, que luego sería llamado Pedro, y Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Ahora, de estos 4, se considera que Juan fue el discípulo amado. Por más que tristemente hoy en día algunas corrientes quieran desvirtuar esa palabra o esa etiqueta de amado, sencillamente esta es una referencia al cariño especial que Jesús tenía por este apóstol en específico. Algunos señalan que el mismo era consecuencia de la fidelidad que Juan tenía a sus enseñanzas, otros que al ser el más joven es posible que Juan tuviera menos resistencia a las enseñanzas de Jesús, a diferencia del resto que eran ya personas mayores y tenían su carácter formado, podrían refutar o no aceptar a las primeras lo que Jesús enseñaba. Ahora, esto es todo especulación, bien sea de los teólogos, de los historiadores, pero algo que sí es cierto y que la Biblia nos relata y nos muestra es que Jesús tenía un amor particular por aquellas personas que decidían dedicarle tiempo exclusivo a Él, a escucharlo y a tener gestos hacia Jesús, como por ejemplo la mujer con el frasco de alabastro, o en este caso también el famoso pasaje de María y Marta. Por así decirlo, felicita a María al estar a sus pies pendiente de lo que él estaba diciendo. Si llegaste hasta aquí, te invitamos a que dejes tu like y así nos ayudas a que YouTube le muestre nuestro contenido a otras personas y también nos ayudas a que nuestra comunidad crezca día a día. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que hagas clic en el botón de suscripción. Es gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Ahora sí, continuamos. Número 7 y último punto. Juan era el que tenía más conexiones, o por lo menos las más importantes. Como bien lo mencionamos al principio, Juan y su hermano eran herederos de un negocio pesquero fructífero
para la época, así que no es difícil pensar que este apóstol tendría contactos con altos cargos dentro de la comunidad judía, romana, incluso en el Sanedrín. Ahora, ¿en qué nos basamos para decir esto? Bueno, sencillo. Los únicos relatos claros sobre las últimas horas de Jesús los tenemos en el Evangelio de Juan. Juan detalla sus encuentros con el Sanedrín, con Poncio Pilato, entre otros. Relatos que no existirían si no hubieran sido presenciados por el apóstol, o al menos eso se cree. Otra referencia es que estos fueron relatados por personas que tuvieron acceso directo con altos funcionarios en el Sanedrín o en su defecto entre los romanos. Así que de una u otra forma, Juan tuvo acceso a ellos, lo que nos deja entender estaba bien posicionado, o por lo menos su familia estaba bien posicionada entre las altas esferas judías de la época. Y bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy y esperamos que haya sido de tu agrado, que te haya gustado. Esperamos que también se haya nutrido tu información sobre el apóstol Juan. Ya este es el tercer video que tenemos. Si no has visto los otros dos anteriores sobre Pedro y sobre Andrés, te invitamos a verlo y por supuesto no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este. Estás viendo Iglesia Geek.